¿Cómo eran tus finanzas? Mis finanzas eran muy limitadas. Yo generaba $100 a $200 mensuales. Y bueno, ya hoy van varias propiedades. Daniel fue despedido de su trabajo y quedó con un ingreso de $100 mensuales. Sin embargo, decidió que quería comprar una propiedad y se comprometió. Miró 200 propiedades en menos de un mes. No sabía de dónde, no tenía ni idea. Y nos cuenta cómo compró una propiedad en 3 meses y la segunda pocos meses después, con estrategias que tú puedes aplicar. La humildad de Daniel es una inspiración para mí y yo estoy absolutamente seguro que va a ser una inspiración para ti. Este podcast está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, feliz, agradecido de estar acá compartiendo contigo. Bueno, yo agradecido porque impresionante lo que has logrado de inversionista en bienes raíces, en la bolsa, youtuber, tienes buenas finanzas. No, maravilloso, tremendo, No, Carlos, yo soy el más agradecido tener a mi mentor acá compartiendo este espacio en la comunidad de él, youtubers, empresarios, inversionistas. Yo digo, o sea, es que la vida me está sonriendo de muchas maneras, definitivamente. No, te felicito. Bueno, cuéntame un poquito cómo eran tus finanzas antes de tomar el programa y qué ha pasado. Cuando yo empecé a tomar el programa, mis finanzas eran muy limitadas. Yo tal vez generaba unos $100 a $200 mensuales porque justo había decidido como emprender un negocio de vender productos naturales y estaba trabajando, yo soy ingeniero, estaba trabajando en una empresa con el Estado, me estaba yendo muy bien, yo generaba casi $1,000 mensuales, vivía todavía en casa de papá y mamá ya hace como unos 8 años o algo así, y pues yo decía, no, ya la estoy haciendo, estoy empezando un negocio extra para generar ingresos adicionales, más gastos en ese momento, y tristemente, digo tristemente, para el yo de ese momento, hoy lo veo y digo fue lo mejor que me pudo haber pasado, se me acaba el contrato en esta entidad pública, Carlos, no me lo renuevan y me quedo con mi emprendimiento de productos naturales de venderlos y mi mamá me dijo pues hay que buscar otro empleo y yo le dije no. Yo siento que es una señal. Ahora, porque ahora todos son señales. Todo lo que pasa, eso es una señal divina. Es un mensaje. No sé si ya te ha pasado esto. Esa me parece que es una muy buena elección. Esa es tomar la decisión de aceptar lo que hay para hacer lo que uno quiere. Eso me parece. Llámalo como quiera y yo estoy de acuerdo con eso. Cada cosa que pasa, si uno ha hecho lo mejor que puede y no funciona, hay algo mejor para uno. Esa es una forma de pensar. Y si uno piensa que hay algo mejor, va a encontrar algo mejor. No, y hay que tener como la conciencia para verlo. Yo dije como, no, esto debe ser una señal. Y ahí decido seguir con mi emprendimiento de venta de productos sin mucho éxito por varios años. Ahí llegamos al programa contigo. Fuimos con mi familia porque en mi familia decimos una frase y es que familia que se entrena junta, se mantiene junta. Empezamos a aprender contigo, yo creo que ya hace unos 5 o 6 años y desde ahí te sigo la pista constantemente. Hoy te considero un amigo, tenemos muchos amigos en común y mentor también. Entonces, en ese momento mis finanzas estaban muy estancadas porque no lograba ganar más y ahí algo que pasó fue darme cuenta que para comprar una propiedad, yo creía uno que necesitaba mucha plata, dos que necesitaba también muchos ingresos. No me había dado cuenta que la propiedad podría ser una de esas fuentes de ingresos que yo estaba generando que me ayudara a pagarla. Nosotros en Colombia tal vez no es igual que en Estados Unidos que se paga completamente, pero si se ajustan los precios pueden hacerse cosas donde sí se paga la propiedad. Tenemos un amigo que se llama Sergio que sí lo hace así hace mucho tiempo. Entonces me rompió ese mito de $100 a $200 mensuales, Carlos. ¿Cómo carajos iba a caber en la cabeza que yo iba a comprar una propiedad? O sea, era imposible para mi cabeza. Pero mira, realmente tú decides tomar el paso y cuando yo decido tomar el paso con determinación, mi mente funciona, el sistema reticular para encontrar la forma de hacer. Es impresionante. O sea, yo no conocía ese concepto hasta que tú nos hablaste de la loca de la casa, de este sistema activador reticular. Tú fuiste la primera persona que me abrió los ojos para ver eso y yo decía, ¿cómo puedo comprar una casa sin dinero? Y entonces tú nos diste un montón de ideas y yo dije, wow, no se me ha ocurrido esto. Y lo interesante de esto es que cuando tú empiezas a ser creativo y empiezas a buscar sobre esta misma creatividad, pasan cosas maravillosas. Pablo Picasso decía una frase que a mí me encanta y es que la inspiración me agarre ocupado. No es lo mismo que la inspiración llegue y yo no esté haciendo nada, que la inspiración llegue y yo estoy pintando. Oye, qué hermosa frase esa. Muy linda frase, ¿no? Fascinante, porque es ahorita que estoy escribiendo mi libro y claro, si a mí me llega la inspiración cuando estoy trabajando en el libro, qué mejora
Cuando Ajá. estoy buscando la casa y me llega la idea, pues qué mejor que eso. Pero sentado, si estoy ahí sentado en el sofá viendo Netflix. Y no, Carlos, puede llegar una idea, pero tú dices, no sé si esto sí funcione, porque no estás en la cancha. Pero cuando ya estás en la cancha y te llega la idea de cómo patear para hacer el gol, tú dices, pues es que ya voy a patear, es ahora o nunca. Pero si estoy en la banca, tú dices, yo patearía así. Pero cuando te llegue la oportunidad, puede que se te olvide, estás más cansado, estás en otra onda mental. Entonces, eso es lo que pasó en mi caso. Tú me abriste los ojos de se puede comprar sin dinero. Yo decía, ¿cómo carajos voy a comprar algo de 50,000 o de 100,000 dólares sin dinero? O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza este señor está loco? ¿Cómo me dice que se puede comprar una propiedad sin dinero? O sea, eso no existe. Y cuando tú abres la posibilidad mental, y es una de las cosas que yo le digo a la gente, una de las cosas más importantes en tu vida es cuando tú ves que algo es posible, porque ahí creas una posibilidad y tú solo necesitas una posibilidad para que sea posible. Y bueno, ya hoy van varias propiedades gracias a esa única posibilidad que gracias a ti logramos abrir. Es fascinante cómo cuando uno compra una, es más fácil comprar la segunda y es mucho más fácil comprar la tercera y es mucho más fácil comprar la cuarta, ¿cierto? Porque el camino cada vez es más fácil. ¿Cómo compraste la primera? Algo interesante sobre esto es, yo no tenía la plata, tenía unos ahorros que tal vez podrían llegar a sumar 7,000 dólares por ahí, como 30 millones de pesos colombianos. Y yo como que, no, pero esto no alcanza ni para un tinto, esto no alcanza para la cuota inicial. Pero antes de eso me había metido en la cabeza de que tenía que ahorrar. Entonces tenía ese dinero y lo tenía en una inversión en acciones ahí como quietico. Eran unos ahorros, pero era una inversión que yo no contaba como plata en ese momento. Entonces una de las cosas que yo aprendí contigo es que hay que buscar todas las opciones que tengas y hay que barajar las cartas y ponerlas sobre la mesa. Entonces, cuando tú tienes las cartas sobre la mesa, tú dices, ¿de dónde puedo sacar dinero? Entonces, pasaron dos cosas. Cosa número uno que pasó es que tú nos dijiste, busquen propiedades. Y vuelvo a la frase de Picasso. Este tipo decía que la inspiración me agarre ocupado. Entonces, yo me puse a buscar sin saber de dónde iba a sacar la plata. Esos ahorros que te digo, supe que los tenía un tiempo después porque no me acordaba. Pero cuando yo empiezo a buscar la casa en un mes, Carlos, esto sí es obra tuya, esto sí es de tu autoría, vi tal vez 200 propiedades, estaba obsesionado. Yo le digo a la gente algo, es que si usted quiere algo, obsesiónese con eso. Unas 200 propiedades, fue una locura. Me llevé a mi mamá, a veces a mi papá, a veces a mi hermano, yo iba solo de un lado al otro, cuadraba 7 citas en el mismo día en la mañana, eso era una cosa súper chistosa porque le llegaba tarde a los propietarios, a los vendedores, algunos me cancelaban, pero como tenía tantas propiedades no me importaba que me cancelaran. Y por allá después alguien me dijo, ¿cómo va a comprar la casa? Y yo dije, pues hay que decirle la verdad. Le dije, pues no sé. Y me dijo, ¿cómo así que no sabe de qué está hablando? Yo le dije, la verdad es que no tengo la plata. Me dijo, entonces ¿por qué está viendo propiedades? No tiene ahorros, no tiene por ahí algún CDT, alguna cosa que tenga alguna plata. Y yo, oiga, sí, yo tengo por ahí una plata en una inversión que tenía hace mucho tiempo que nunca la había agarrado como para, se quedó ahí, una inversión en bolsa con que se había quedado ahí. Y yo, sí, ahí hay una plata. Y me dijo, ¿cuánta plata es? Yo le dije, pues la verdad es ni idea, porque yo hace mucho tiempo no miro eso, ni siquiera sé cuánto es, no sé dónde la tengo, no sé cómo no tengo ni idea de nada. Y me dijo, bueno, pues averigüemos. Y entonces llamo y me empezaron a decir todo el proceso y era súper sencillo sacarlos y lo saqué en una semana. Y cuando llegan a la cuenta, yo digo, ya tengo 30 millones para la casa. Ahí todo cambió, Carlos. Ahí lo vi posible. ¿Y compraste que un apartamento o una casa? Un apartamento de 60 metros cuadrados, justo es donde estamos grabando este podcast en este momento. El resto de la plata para completar el tema de la cuota inicial, tú dices algo que me gusta y es, cuando ponen las cartas sobre la mesa, pum, tenía esa. ¿Qué otra carta sobre la mesa? Mi mamá dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo te ayudo con tanto. Papá me dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo te ayudo con esto. Y nos pagas, entonces no es un regalo, y nos pagas. Y el resto lo podemos mirar en un crédito hipotecario, que aquí es donde mucha gente, hace muchos años cuando tenía eso en la cabeza, yo decía, no, pero soy independiente, nadie me va a prestar dinero. Y en este caso, mi mamá me dijo, vamos y hacemos el crédito a tu nombre. Y si no pasa, yo presto mi nombre. Y yo dije, esto es más fácil de lo que parece. Wow. Y luego papá dijo, si no, yo también le doy mi oportunidad. Y entonces yo decía, ¿por qué nunca lo había hecho así? Ellos están ahí, lo hacen con todo el amor del mundo y mucha gente dice, es que yo lo puedo hacer solo. Sí, pero pues si puedes recibir ayuda de alguien que te ama, ¿por qué no hacerlo? Y fíjate esto, hay varias cosas maravillosas que hiciste ahí. Primero, lo de buscar, como tú
mismo lo mencionaste, pero cuando tu papá o tu mamá te dicen yo te presto, eso más que una causa, es una consecuencia de que tú seguramente habías sembrado credibilidad con ellos. Porque si tú hubieras sido un sinvergüenza, que no cumplías tu palabra ni nada, que eras mal hijo, pues ellos no iban a hacer el esfuerzo. Pero en últimas, ese es el fruto que ha florecido, ¿cierto? Después de que tú has puesto tus acciones para construir las relaciones. Hay un libro del hijo de Dostoyevsky, se llama La velocidad de la confianza, y habla de cómo el activo más importante que tenemos es la confianza. Por eso los mafiosos pueden tener millones de dólares y pueden sentarse en sus mansiones y en sus mesas enormes solos o solo con la gente que es como ellos, que solo quieren la plata. En cambio, la gente que cuida su credibilidad puede que pierda el dinero y uno dice, no, mire, ¿sabe qué? Usted la embarró, la cagó, no importa, pero yo creo en usted, porque tiene palabra, porque ha sembrado en su credibilidad y ha cumplido su palabra. Yo me he quebrado varias veces y realmente eso es lo que me ha sacado, que la gente sabe que yo he sido bruto pero honesto. Entonces salgo otra vez y cumplo mis compromisos y eso me ha permitido abrir la puerta. Entonces tú sembraste y lograste esa credibilidad. Y por otro lado, te abriste a desafiar tus creencias. No, es que no se puede. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Busco, que siempre todas las personas, por desastrosa que nos parezca nuestra vida, tenemos el recurso que nos va a hacer la diferencia para nosotros. Algo que tú acabas de decir que es supremamente importante para mí, y es que en el actuar llegan aprendizajes y tú estás dispuesto a ver que esos aprendizajes están. ¿Qué me di cuenta yo? Que si yo no hubiera buscado tantas propiedades en tan corto tiempo, papá y mamá no me hubieran dicho, de pronto yo te puedo ayudar con algo, porque ellos tenían ese dinero ahí encaletado, en secreto de nosotros, pero nunca me habían dicho eso. ¿Por qué? Por lo mismo que tú acabaste de decir, y yo no lo había entendido hasta ese momento, y es porque ellos quisieron apoyarme ahora, porque me vieron la determinación, porque vieron que en verdad estaba decidido a hacerlo, porque no solamente era un tema de ayudarte, porque es que hay una frase que me encanta por allá, es un proverbio chino y que dice algo así como, antes de querer ayudar a alguien, pregúntate si está dispuesto a renunciar a aquello que lo está enfermando. Y yo estaba ensimismado en que era imposible, Carlos, comprar una propiedad sin dinero. Entonces, ¿cómo me iban a ayudar ellos si yo ni siquiera tenía las ganas de ser ayudado, verdad? Exacto, es como estar dispuesto a reconocer esos pensamientos limitantes y a buscar. Pero por eso a la gente yo le digo, busque, aunque no tenga plata, porque cuando uno busca, la creatividad se le estimula, y que, sí, así como tú lo mencionaste ahora. Y entonces comprar esta propiedad, ¿la estás usando siempre o la has arrendado en algún momento? No, en este caso íbamos a alquilar un estudio, entonces yo dije, pues que la empresa lo pague. Íbamos a alquilar un lugar para montar este estudio. Yo dije, y si más bien se lo alquilo a la empresa, y como son figuras, esto se llaman una persona jurídica, persona natural diferentes, entonces dentro de las mismas dos personas yo juego y una le paga a la otra y tributariamente me funciona muchísimo mejor. Hablé con mi contador, le encantó la propuesta y dijo, hagámoslo así. Entonces me ahorro unos impuestos y una paga a la otra y yo estoy tranquilo. Perfecto, que esa es una sugerencia que yo le hago a muchos pequeños empresarios, y es que la propiedad en donde tengan su negocio la pongan a nombre propio y se la arrienden al negocio, porque el negocio se acaba, y si el negocio se acaba con el activo ahí, va a ser más difícil sacar el activo del negocio, por mil razones, porque están primero los impuestos, los acreedores, bla, 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 y es más difícil. Bueno, ¿y cómo cambiaste tu visión para empezar a ganar más dinero? ¿Qué hiciste? Como yo he entrenado tanto tiempo ventas, me empiezo a volver bueno vendiendo, entonces mis ingresos empiezan a aumentar muchísimo más, y pasó algo, y es que unos 3 meses después de que yo tenía ya esta propiedad, compro la segunda, porque pasó algo muy lindo, y es que yo empiezo a crecer mucho en lo que estábamos haciendo, y yo dije, espérate, aquí me va a pasar dos cosas: o me va a enloquecer con una plata que no tenía antes y me voy a ir a tomar trago de paseo, a pasarla bueno, porque la verdad qué delicia ese tipo de vida un rato. Y yo dije, no, si yo no hago algo, Carlos, esta vaina se va a desaparecer, esta plática se va a desaparecer. Entonces, ¿qué decidí hacer? Dije, me voy a comprar un apartamento sobre planos que me guste para obligarme a ahorrar el dinero que estoy generando, incluso con un contrato, aunque no sea el plazo más largo, porque lo que yo quiero es sacar plata de mi cuenta bancaria y en vez de ahorrarla, que tal vez me la gasto, voy a ponerla en un lugar donde no tenga opción,
de hacerlo. Y si yo llegara a colgarme en alguna cuota, en algún plazo, Carlos, que pierda la plata, o sea, que tenga una consecuencia. Y es que si tengo esa consecuencia y llego a perder la plata, no me cuelgo en alguna cuota, la constructora hace claro el tema del documento del contrato de la promesa de compraventa que hicimos y lo ejecuta y dice, usted firmó acá que si usted se colgaba tanto tiempo, nos podíamos quedar con la plata, con la propiedad y volverla a vender. Yo decía, es que no puedo quedarme sin la opción. Entonces más cumplido que novia fea, Carlos, ahí. No, perfecto. Claro, porque lo que hiciste fue ponerte una presión para ser creativo y obligarte a crear más dinero. Y eso, tú sabes, yo no estoy muy de acuerdo en la compra con planos. Si te funcionó, te funcionó. Pero la estrategia es espectacular. Es cómo yo me pongo seguros para presionarme en forma constructiva, por supuesto, a lograr esas soluciones. O sea, que te presionaste a organizar tus finanzas y a invertir de nuevo. Pasó algo muy interesante, es que mi mamá me dijo, un nuevo privilegio trae una nueva responsabilidad. Y es que ahora tienes que organizar mejor tus gastos porque ahora tienes una casa que mantener, una propiedad que mantener. Entonces ahí fue como que no tenía opción de hacerlo diferente porque si no, no iba a hacerlo. Y algo que me he dado cuenta durante estos últimos años es que la mente empieza ya a acostumbrarse y ya para ti empieza a ser mucho más fácil vivir bajo estas características que las que vivías antes. Entonces antes de pronto tus gastos eran $1,000. Ahora tal vez tus gastos son 5,000, pero tus gastos empiezan a verse reflejados en lo que tú eres como persona, en tu identidad. Entonces aquí va una máxima para mí, es que yo me obligué, por ejemplo, para los que escuchan este podcast, yo les tengo un reto, Carlos, que también me gustaría invitar a las personas acá que hagan este reto, y es que se reúnan con 5 amigos o con 10 personas y creen su grupo de inversionistas. Un grupito de WhatsApp y semanalmente van a agarrar uno de los videos del canal de YouTube de Carlos o uno de los podcasts de Spotify o de Apple Podcasts y los van a estudiar durante la semana. Se van a ver una vez a la semana a discutir sus aprendizajes y sobre esto mismo van a empujarse a invertir con una tribu, con un contexto diferente, con un contenido diferente. Entonces, al final, yo termino haciendo lo que mi identidad manda. Entonces, lo que yo busco cuando le digo a la gente, hagan este reto, Carlos, es que literalmente, 1, piensen un poquito como tú. 2, que aprendan un montón de cosas como tú. Y 3, que puedan discutir estas cosas para que la información se integre tanto en el ecosistema, tanto en la mente, Carlos, que digas, es que no tengo opción que aplicarla. Y esa empieza a ser tu identidad. Cuando tu identidad es esa, tú no piensas en qué gasto, tú piensas en qué invierto. Y ese cambio, Carlos, hace toda la diferencia en la vida. En vez de reunirme con el Club de los Quejetas Perdedores, creo un ambiente de crecimiento, un ambiente de reflexión, en donde en vez de estar compitiendo por quién gasta en cuál estupidez, y de verdad, mira, con mis amigos ricos, la competencia es esa. Ay, mira que encontré esta propiedad con esto, yo encontré eso con esto. Y la competencia es cómo podemos ser más creativos en el negocio. Y es un juego delicioso, ¿no? Maravilloso lo que está haciendo. Bueno, cuéntame esto, Daniel. Tú eras vendedor, entonces tomaste el talento de ventas y creaste un infoproducto. Cuéntanos cómo hiciste ese cambio, porque yo realmente veo eso para muchas personas como una oportunidad. ¿Cómo alguien puede dar ese primer paso? No, pero es que él es muy guapo, no, pero es que él habla bien, no, pero es que él tiene todo eso tan bonito y yo no tengo nada. ¿Cómo alguien puede comenzar a hacer ese cambio? Me encanta esa pregunta. De hecho, cuando yo estaba empezando, esto que ven no es así. Yo tenía un cuarto en la casa de mis papás. ¿Cómo es? No, Carlos, no, ese está lindo. Yo tenía un cuartico allá y mi estudio era una caja. En la caja estaba el computador encima y dentro de la caja tenía una cosa que era un trípode, que era un palo de escoba en donde yo amarraba una lámpara, que era la lámpara de la mesa de noche de mis papás. Ese era mi estudio. Así yo hacía clases y lo que yo empecé a hacer fue compartir lo que a mí me estaba funcionando porque lo disfrutaba hacer. O sea, me empezaron a preguntar y yo disfrutaba hacer esto. Hoy incluso le enseñamos a la gente a hacerlo y lo más importante de eso es que no hay nada mejor que ganar dinero con algo que tú estás dispuesto a hacer gratis, pero
Cuando tú haces algo para ganar dinero que no te gusta hacerlo, al principio no vas a ganar dinero y cuando empieza a llegar el dinero, tú vas a sentirte como una persona infeliz por cambio de un dinero. En este caso, yo no quería ganar dinero al principio, o sea, ni siquiera entendía cómo hacerlo. Yo lo hacía porque lo amo hacer. Cuando amo hacer eso, me vuelvo bueno en el proceso de hacerlo muchas veces. En nuestro podcast hay más de 200 entrevistas, inspirado por ti, que yo digo, ¿cuántas entrevistas tienen ustedes, Carlos? 500 más. Sí. Ni siquiera, es como, perdí la cuenta hace rato. O sea, yo te vi a ti, yo decía, qué bacano, Carlos, lo que está haciendo. Entonces, en esto te vuelves bueno. O sea, después de 500 entrevistas, mucha gente dice, pero ¿por qué Carlos es tan histriónico, tan pilo, tan elocuente? Pues es que lleva solamente 500 entrevistas como estas, pero súmale conferencias, talleres, cursos, seminarios, y en eso, haciéndolo tanto, te vuelves bueno. Pero no es en la plata, sino es que te gusta tanto que si no te da plata al principio no pasa nada porque te encanta hacerlo, ¿no? O sea que tú seguías haciendo lo que estabas haciendo y empezaste a hacer esto. En últimas, así también comencé yo. Realmente a tu edad, tal vez un poco antes, ¿no? Tal vez porque tú comenzaste ¿hace cuánto? Antes de pandemia, como 1 año y medio antes de pandemia. Como 4 años, imagínate. Como 4 años, sí. Yo más o menos comencé lo mismo. Yo era abogado y era profesor de la universidad, tenía mi oficina y además estaba manejando una empresa que era una empresa de transformadores. Yo reparaba transformadores eléctricos y motores y turbinas y todo. Wow. En una empresa eléctrica. ¿Eso en dónde era? ¿En Colombia o en Estados Unidos? Colombia. Nosotros reparamos en esa empresa los primeros transformadores de potencia 115.000 voltios, los más grandes primero que la Siemens. Eso me decían que estaba loco porque una abogada manejando eso. Pero empecé con eso y mientras tanto, mi hobby era hacer cursos de empoderamiento, de relaciones personales y todo. Y yo hacía, al principio me tocaba pagarle a la gente para que fuera, yo le tenía que cuidar a los niños, sacarle el perro, hacerles el mercado y todo para que se fuera y si se venía los despertaba y todo eso. Así comencé yo y comienza poco a poco a crecer eso, pero ahora con internet es mucho más fácil. Ahora, esto que yo le digo a la gente que tiene que ver con lo que tú mencionabas antes, hazlo bien, hazlo por servir a la gente, hazlo realmente por darle contenido, por ayudar. Y eso de, no, es que yo cómo voy a dar todo gratis. Da 150% gratis, porque así la gente va a sentir que tú realmente tienes mucho que dar. Y edúcate, toma cursos, hay muchos cursos para aprender a vender por internet. Yo tengo un amigo que tiene el Instituto de Negocios, es espectacular. Yo he aprendido muchísimo de él y tú puedes aprender por muy poco dinero, aprender a vender. Hay mucha tecnología. Cuando yo comencé con internet me tocaba hacer los websites con mi hijo, con código y todo, y ahorita eso es una cosa que es un chiste. Eso es impresionante. Entonces tú comenzaste a crecer con tu negocio y también empezaste tu canal de YouTube. Y ahí empezamos con el tema del podcast, con YouTube, con Instagram, con TikTok, y pues eso ha sido una locura porque sumando todas las redes sociales hay más de 500,000 de personas que ya ven el contenido que hacemos, que lo comparten. Entonces principalmente ahí lo que pasó fue que yo empiezo a crear contenido, yo empiezo a documentar lo que me estaba funcionando. Entonces, cómo compré la propiedad, entonces pues empiezo a documentar todo el proceso, cómo empecé a invertir en criptomonedas, cómo empecé a invertir en bolsa, a documentar lo que estaba aprendiendo. Si me equivocaba, mira, aquí perdí dinero, mira, aquí perdí $500 de dinero, y las pues para que no les pase esto. Y dentro de esos errores la gente empezó a darse cuenta de, mira, está compartiendo este contenido sin vender nada. No era mi interés vender, ni siquiera sabía cómo hacerlo en digital. Luego alguien me dice, Dani, te invito a almorzar y me das una mentoría gratis y te pago como $25. Y yo lo molesté y le dije, $25, no, almuerzo gratis, ¿en donde firmo? O sea, ¿qué hay que hacer, hijo? Entonces no te pago, no, sí, $25 y el almuerzo gratis. Le ayudé con sus finanzas personales y toda la onda. Y yo decía, wow, esto lo haría gratis. Y me llevé un almuerzo en un lugar extraordinario y me pagaron $25. O sea, esto es lo que yo amo hacer. Para mí fue un descubrimiento. O sea, fue como, do what you love, dicen los gringos, ¿no? ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Money Mastery Podcast. Vamos a poner el link acá. Y en Instagram, ¿cómo te pueden encontrar? Dani Ereo dice, Dani Ro dice. Bueno, Daniel, ¿qué quieres decirle a tu papá y a tu mamá? Haz de cuenta que ellos están aquí oyendo, que seguramente van a ver. ¿Qué les vas a decir a ellos? Wow, qué linda pregunta. Empieza por tu mamá. Mami, gracias por ser tan paciente conmigo, gracias por no rendirte conmigo cuando yo muchas veces tal vez quería hacer lo que quisiera, gracias por ser esa mamá que nunca se cansa de servir y apoyar a sus hijos, porque sin duda alguna no sería y no tendría lo que tengo hoy
si no hubiera sido gracias a la mamá que Dios me envió. ¿Y qué le dirías a tu papá? Gracias por mostrarme el ejemplo de ser un trabajador incansable, de levantarte a las 4 de la mañana en un pueblo cerca a Bogotá para bañarte con agua fría, para venir a Bogotá a trabajar cuando hacía tanto frío. Yo todavía no lo entiendo, estaba loco, pero seguías haciéndolo y eso para mí es una muestra de trabajo duro e incansable que hoy hacen que seas la persona que eres, y gracias por contagiarnos de esa tranquilidad con la que haces las cosas, porque si hay alguien que yo conozco que es paciente y tranquilo para hacerlas, eres tú, papá. Te amo y gracias por ser mi polo a tierra cuando lo he necesitado. Bueno, ¿y qué le dirías a un muchacho o una muchacha que está viendo esto y que siente, es que yo ni tengo papá o no tengo mamá y ellos están mal y yo no tengo plata y no tengo educación y mi vida es un rollo y tengo un trabajo asqueroso? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer eso si no tengo ni idea de cómo? Yo tengo un reto, se lo quiero poner a las personas acá, y es 90 días, 90 videos del canal de Carlos. Así, todos los días mínimo un video. Te reto, si tú eres joven y estás viendo esto, yo necesito que laves tu cabeza, que la laves y metas información positiva. Entonces, durante 90 días te vas a ver un video por día de Carlos Davis, todos los días un podcast. Y si después de 90 días todavía estás dudando que tú puedes ganar más dinero, todavía estás dudando que tú puedes invertir sin dinero, todavía estás dudando que no puedes hacer las cosas, escríbeme y algo hacemos. Pero si después de 90 días de escuchar a Carlos Davis, tú eres la misma persona, tal vez no lo escuchaste. Muchas gracias. Muy amable, de verdad, gracias. Y bueno, te invito al canal de Dani y a seguirle la pista, porque si él fuera una empresa, yo le compraría acciones. De verdad, felicitaciones, Dani, y te felicito. Y a ti que estás viendo esto, te quiero decir que mira lo que tú puedes hacer. No importa la edad. No, es que yo ya soy muy viejo, es que ya soy muy joven, es que no importa. Tú puedes, con lo que tienes, transformar tu vida, lograr lo que tú quieres. Todos tenemos las mismas 24 horas. ¿En qué estás invirtiendo esas horas? Si tú te estás invirtiendo en educación, estás invirtiéndola en moverte para buscar lo que quieres, en estar con personas que te ayudan a crecer, en aprender cada vez cosas nuevas. Una sola cosa nueva que aprendas en cada día hará una diferencia espectacular. Y de verdad, una de las cosas que yo leo cuando leo los comentarios en el canal de YouTube es: me gustaría estar un día en tu podcast. Y a mí me encantaría que estuvieras. Si tú estás viendo esto es porque hay una parte tuya que cree en ti más de lo que la loca de la casa cree en ti. Y hay una parte que tiene la certeza de que lo puedes hacer si das el próximo paso, porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.